Continuando con el sistema excretor de fisiología veterinaria 1, vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema regulador que tiene el riñón. Cuando el riñón detecta que hay una disminución de la presión arterial o la disminución del volumen sanguíneo, el aparato yuxtaglomerular secreta la renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una proteína producida en el hígado. La renina va a convertir este angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual al pasar por los pulmones es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de la angiotensina. Esta angiotensina 2 es altamente vasoconstrictora y hará que los vasos sanguíneos disminuyan su luz, aumentando de este modo la presión sanguínea. Además, esto le da una alerta a las glándulas suprarrenales para que secreten aldosterona para la regulación de los iones de sodio para seguir aumentando la presión sanguínea. Esta es la explicación de lo que les estaba diciendo en el gráfico. El riñón va a detectar la disminución de la presión arterial o del volumen sanguíneo y se libera renina del aparato yuxtaglomerular. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 en los pulmones por la enzima convertidora de la angiotensina o ECA, convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción que provoca un aumento de la presión arterial. La secreción de la renina se determina por su efecto. En el caso, ya sea hipotensor o hipertensor. En el caso de hipotensor, el grado de distensión de los vasos sanguíneos va a permitir que se secrete o no la renina. El aumento de la distensión inhibe la secreción de renina. En su efecto hipertensor, la oferta tubular de sodio modifica también la secreción de renina. Normalmente, si aumenta la oferta tubular de sodio, va a disminuir la liberación de renina. La angiotensina 2, a su vez, produce la liberación de aldosterona por la glándula adrenal. Dentro de los riñones, la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y agua, aumenta el volumen sanguíneo, elevando más aún la presión arterial. Sistema angiotensina-aldosterona. Otras sustancias también ejercen influencia sobre el flujo sanguíneo renal, como son las prostaglandinas. Algunas de ellas se producen en el mismo riñón, como la prostaglandina E2 y F2-alfa. Esta producción de prostaglandinas aumenta en caso de isquemia y vasodilatación, puesto que hoy ellas tienen una acción vasodilatadora. Regulación hormonal del sistema renal. El hipotálamo secreta la hormona antidiurética, o sea, la produce y la envía al lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Cuando la concentración de sodio a nivel de los fluidos corporales aumenta, se secreta la hormona antidiurética por la neurohipófisis, la cual va a actuar sobre la última porción del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores para permitir que se reabsorba agua y se elimine el exceso de sodio, por lo cual la orina va a salir mucho más concentrada. Tenemos la regulación de las hormonas del sistema renal. La ADH, como dijimos antes, se produce a nivel de hipotálamo, pero es segregada por la neurohipófisis. Esta hormona aumenta la permeabilidad de los túbulos colectores, produciendo una orina hipertónica. La aldosterona es producida por las glándulas suprarrenales, aumentando la reabsorción de iones de sodio, la secreción de iones de potasio en los túbulos distales y túbulos colectores. El péptido cardíaco producido en las aurículas del corazón inhibe la reabsorción de iones de sodio en el túbulo distal. Aquí podemos observar la producción de líquido hipotónico en la mayor parte de los túbulos y luego cómo a través de la reabsorción y la excreción de sustancias como el sodio, que es el que está regulando la presencia de agua, sale a través del túbulo colector un líquido hipertónico. Compuestos nitrogenados excretados en las distintas especies. El amoníaco es excretado por invertebrados acuáticos sencillos y la mayoría de los peces. Para excretarlo necesita grandes cantidades de agua. La urea
excretada por tiburones y algunos peces marinos, anfibios y mamíferos, para ser expulsada del organismo necesita pequeñas cantidades de agua. En tanto que el ácido úrico, excretado por insectos, reptiles terrestres y aves, solo necesita pequeñas cantidades de agua para excretar esta sustancia. Irrigación renal. La irrigación renal es de dos tipos, la irrigación nutricia y la funcional del riñón, que está dada por la arteria renal, que es una rama de la aorta. Esta se divide antes de pasar por el ilio en arteria segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior y posterior. En el seno renal, las arterias segmentarias se desprenden las ramas lobares para cada pirámide renal. Aquí podemos observar la entrada de la arteria renal y la división que tiene esta arteria en arteria segmentaria superior, inferior, anterior, superior. Luego tenemos la anterior, inferior, las arterias interlobares, las arterias arciformes que emiten hacia la corteza, las arterias interlobulares, que se disponen de manera perpendicular a la superficie renal, y de ellas surgen las arterias aferentes, las cuales capilarizan formando el glomérulo renal, es decir, un ovillo de capilares. Desde el glomérulo surge la arteria eferente para generar una segunda red capilar. La arteria eferente forma un vaso recto que desciende hacia la médula renal en relación al asa de Henle, que es lo que forma la red peritubular. De esta red surgen las venas rectas, interlobulares, arqueadas, interlobulares, etc., y que formarán la vena renal que desemboca en la vena cava. Aquí podemos observar que paralela a los vasos sanguíneos arteriales están los vasos venosos, siguiendo la misma estructura del riñón. El riñón tiene dos redes, la red del glomérulo y la red peritubular, unida por la arteria eferente que forma la red admirabili, que solo existe en el riñón. Esto debemos recordarlo porque es el único lugar en el cuerpo donde existe esta red. El flujo sanguíneo renal es un cuarto del flujo total de sangre por minuto, o sea, el 25% del gasto cardíaco. Si tomamos como ejemplo un ser humano con 5.000 ml de sangre, 1.250 ml circularán por el riñón en cada minuto. Es decir, que en 4 minutos se filtrarían los 5.000 ml, que es toda la cantidad de sangre que contiene un ser humano, de 70 kilos aproximadamente. Este flujo, si vemos, no guarda relación con el peso de los riñones, que aproximadamente en humanos pesan 300 gramos. Por lo tanto, no es una circulación nutricia, sino que nos indica que este riñón participa además en otras funciones importantes, como por ejemplo el regular el medio interno, el nivel de cada ion, el aporte de oxígeno e influye en la producción de la orina. Al describir el nefrón, se dijo que existen dos flujos capilares, el flujo glomerular y el flujo peritubular. En el flujo glomerular predomina el proceso de filtración marcada por la hemodinámica intrarrenal, dada por presiones y resistencias, reguladas por el sistema simpático y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el flujo peritubular hay un predominio de reabsorción y secreción tubular que permite la conservación del agua. Aquí podemos observar el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y luego que desemboca en el tubo colector. Resistencia vascular y regulación del flujo sanguíneo renal. La resistencia vascular renal está dada por las arterias interlobares y las arterias eferente y aferente. En la regulación del flujo sanguíneo renal, el factor más importante que determina el filtrado son la presión oncótica y la presión hidrostática capilar. Ambas están reguladas por el sistema nervioso simpático a través de sus ramas del plexo celíaco. También tenemos un sistema de autorregulación
dado por hormonas, autorregulación, mecanismo de adaptación de la reabsorción renal y autorregulación miogénica. Estos mecanismos intrínsecos renales permiten que el flujo sanguíneo se encuentre dentro de los límites de 80 a 170 milímetros de mercurio, permitiendo de este modo que la filtración se mantenga de manera constante. Si disminuye la presión arterial, también disminuye el flujo sanguíneo y puede haber problemas de coágulos, daños en el cerebro, corazón e incluso la muerte. Es por ello que es tan importante la regulación y el trabajo que cumplen los riñones. Orina. La formación de orina es un proceso que consiste en un ultrafiltrado del plasma, el cual conlleva 4 procesos principales: filtración, reabsorción, secreción y excreción del producto que se ha formado. En el proceso de filtración, los capilares glomerulares entran en la cápsula de Bowman y se inicia el proceso de filtración en el glomérulo. En el proceso de reabsorción, el plasma entra en la nefrona, donde se realiza la reabsorción de agua y solutos hacia la sangre, a nivel de los túbulos contorneados proximal y distal. Y en proporción en menor está en el tubo colector. En la función de secreción, el plasma sigue avanzando por la nefrona, que desde las paredes de los capilares peritubulares secretará sustancias hacia la luz de los túbulos contorneado proximal y distal. La excreción, que es el producto, la excreción que va a eliminar el producto desde la nefrona, pasa a los cálices, tanto menores como mayores, luego a la pelvis renal y de ahí a través de los uréteres hacia la vejiga, donde se almacena y es excretada a través de la uretra al exterior. La intensidad de la excreción resulta de la suma de la filtración glomerular, la reabsorción de los túbulos renales hacia la sangre y la secreción desde la sangre hacia los túbulos, con el ajuste de iones y agua. En los túbulos distal y colector, la hormona antidiurética incrementa la permeabilidad del agua hasta obtener una isotonía. También hay otras sustancias implicadas en la formación de la orina, como por ejemplo, que solo se filtran en el glomérulo y de ahí salen al exterior, como la creatinina. Otras sustancias que se filtran y parte de ellas son reabsorbidas hacia la sangre antes de que el resto sea eliminada por la orina, como los electrolitos, y otras sustancias que se filtran y se reabsorben totalmente, por lo cual no aparecen en la orina, como la glucosa y los aminoácidos. En cambio, los bicarbonatos pueden aparecer en una mínima cantidad. Fuerzas que favorecen o que se oponen a la filtración. La presión hidrostática del capilar glomerular favorece a la filtración, con una presión de 60 milímetros de mercurio a nivel de arteria aferente y eferente. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman se opone a la filtración, con 15 milímetros de mercurio. La presión oncótica glomerular también se opone a la filtración. Varía en proporción en la porción eferente y en la porción aferente a medida que se filtra el plasma. En el asa aferente es de 15 milímetros de mercurio, pero al final, cuando se ha filtrado el agua, aumenta a 21 milímetros de mercurio por la presencia de proteína. Puede aumentar de 15 hasta 33 milímetros de mercurio. Porcentaje de las sustancias de las distintas sustancias. El agua se reabsorbe en un 99%. Por ejemplo, de los 180 litros de agua consumida, solo el 1.8%, o sea, menos de 2 litros, son los que se van a excretar como orina. La glucosa no debe aparecer en la orina. La urea se reabsorbe en un 50%, dependiendo de la necesidad que tenga el organismo de este elemento. Excreción de la orina. A nivel de los glomérulos se ultrafiltra plasma desproteinizado. No filtra proteínas teóricamente, pero luego, a nivel de los túbulos renales, la mayor parte de este filtrado se reabsorbe. Esto puede parecer un trabajo extra, pero se puede explicar desde el punto de vista evolutivo. El origen de esta filtración ocurrió en organismos unicelulares que, al estar en un medio hipotónico, debían sacar lo que les sobraba dentro de su composición. Luego, al aparecer los multicelulares, estos debían meter agua al interior, produciéndose de este modo la filtración-reabsorción.
Excreción de la orina. Cuando el filtrado sale de los túbulos colectores a la pelvis renal, ya es orina y no puede ser modificada. Este líquido baja por los uréteres gracias a las contracciones rítmicas de la musculatura lisa de sus paredes y llega hasta la vejiga urinaria, que es un órgano hueco expandible de musculatura lisa donde se almacena hasta su evacuación o micción. Excreción de la orina. Este proceso es por el cual la vejiga vacía la orina almacenada y esto se produce debido a un reflejo nervioso o reflejo de micción de la médula espinal. La micción se inicia por la estimulación de los receptores de estiramiento de la pared de la vejiga. Se contrae el músculo detrusor de la vejiga, de la pared abdominal y del suelo de la pelvis, se relajan los esfínteres interno y externo de la uretra y ocurre la micción. Aquí podemos observar pues una vejiga urinaria. Son los orificios por los cuales salen los uréteres, ambos uréteres, y luego tenemos la uretra, que es por donde se emite la orina. Gracias por su atención.